Bienvenidos amigos, otra vez nos toca encontrarnos en el Fogón Reformado. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andas, Pedro? Nos estamos acercando de a poquito al número 50, ¿no? La media centena. ¿Qué te parece? Efectivamente, y así cuando lleguemos a 50 no los contamos más a los episodios. ¿Por qué? Porque son 50. Bueno, es bueno el chiste. Bueno. No, es bueno el chiste, pónganle un poco de onda y ríanse. Vamos arriba. Después nos preguntamos por qué cae la audiencia, por qué cae semana a semana. Hoy tenemos un capítulo espectacular. Yo no sé si la audiencia cae o crece, yo creo que en realidad está creciendo, pero te digo una cosa, hoy tenemos un capítulo imperdible. El capítulo 20 de la confesión de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Pero mirá qué tema que tenemos hoy. Bueno, temón para analizar. Y bueno, antes de entrar, como siempre, vamos a saludar a las de las teclas, a don Damián Tempone, la bellísima sí, señor. José. Le mandamos un fuerte abrazo al hombre que edita y hace posible este trabajo. ¿Y tenés alguna novedad vos que comentar? ¿Algo referido al fogón? ¿Querés decir algo? ¿No tenés nada para decir? Con respecto a que decís vos, a ver, pará, porque me agarrás mal parado. No, porque Fogón tiene algunas novedades, pero de repente... ¿Querés comentar algo? No, ¿sabes qué? Vamos a dejarla para el episodio que viene, ¿qué te parece? Vamos a hacer un poco misterio, ahí va, ahí. Eso no, por lo menos la dejamos picando y ganamos alguna audiencia más para el episodio que viene. Hay novedades en el Fogón, señores, hay novedades, pero no las vamos a transmitir porque hay mucha bruma en Piriápolis, no se puede ver bien. Vamos a ¿cómo es? Vamos a mandar saludos también a distintos hermanos reformados a lo largo del país, la gente que está en Tacuarembó, la gente que está en Trinidad, la gente de Mercedes, la gente de Canelones, la gente de Montevideo. Un muy fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo, sí, señores. Florencio Sánchez sí. también. Florencio Sánchez, no me quiero olvidar de Diego de Florencio Sánchez, qué grande. El hombre sigue ahí firmemente, siempre, toda la semana estamos en contacto. Con el Diego, cosa que con Diego casi no hablamos, pero siempre nos estamos dándole me gusta. Yo le doy me gusta a los estados de él y me da me gusta a mis estados en WhatsApp. Bueno, está bueno, es una forma de comunicación también. Sí. No, pero un cráneo. La verdad que sí. Bueno, querido, ¿quién quiere que empiece a leer hoy? Como vos quieras, si querés arranco yo. Perfecto, arranquemos. Bueno, arrancamos a leer. Este punto número 1 del capítulo 20 es medio largo. Si te parece, lo que hacemos es dividirlo por la mitad y yo lo corto y te doy paso para que vayas explicando. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 20.1 dice: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, de la maldición de la ley moral, y en ser liberados de la maldad del presente mundo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Su libertad consiste también en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia, no por temor servil, sino por amor filial y una mente voluntaria. Precioso, realmente algo muy, muy interesante. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes no es cualquier libertad. Uh-huh. Y es algo bastante amplio en un sentido y bien específico en otro. Es la libertad para los que están en el Evangelio, que consiste en la libertad de la culpa del pecado, que es lo primero tenemos que centrar. El Evangelio nos libra de la culpa del pecado. Normalmente en nuestra cultura se ha hecho común burlarse de la culpa y del sentimiento de pesar por el pecado, pero ciertamente que eso es algo que debería preocupar mucho al ser humano, porque el pecado es lo que condena al infierno. Y lo que Cristo ha hecho para nosotros es revertir esa culpa, no anulándola o no perdonándola a cambio de nada, sino cargándola él mismo, llevándosela como se la llevaba aquel macho cabrío hacia el desierto. Las culpas que se llevaba cargándolas para desaparecer, obviamente hacia su muerte, como marchó el Señor afuera de la ciudad, fuera del campamento, por así decirlo. Por lo tanto, Él cargó nuestra culpa y nos liberó de ella. Nosotros ya no somos culpables porque Cristo fue culpable en nuestro lugar. Y eso es lo primero que debemos decir. Luego, cuando dice que estamos libres de la culpa, por lo tanto,
Si no hay culpa, no hay ira condenatoria, porque la ira de Dios se levanta contra los hombres que con impiedad impiden la justicia de Dios. Pero Ujú. Cristo, habiendo hecho toda justicia y además habiéndose hecho el chivo expiatorio de nuestras culpas y habiéndolas llevado, ha dejado también, ha dejado sin ira a Dios. No porque Dios no hubiera condenado o cese su manifestación de ira por nuestro pecado, sino porque la manifestación de ira sobre nuestro pecado, volvemos a decirlo, la cargó Cristo. Y por lo tanto nos ha sacado, se ha llevado la culpa y se ha llevado la ira. Y eso es absolutamente maravilloso. Pero por otra parte, y también nos ha librado de la maldición de la ley moral, porque nosotros que somos seres imperfectos y que pecamos constantemente, no voluntariamente, obviamente, pero debido a nuestra mala naturaleza, debido a la debilidad de nuestra carne, entonces allí tenemos que ver este asunto de que la ley moral ya no nos condena, porque Cristo vivió una vida perfecta y en su perfección, como lo hemos hablado en otros episodios, en su superabundante perfección, Él reposa sobre nosotros, coloca sobre nosotros aquella coraza de justicia, aquella capa de justicia, aquella justicia que nos reviste ahora. Y por lo tanto, cuando la ley nos acusa de algún pecado, nosotros nos remitimos por fe a toda la justicia de Cristo. Y esa justicia es suficiente para que la moral, la ley moral de Dios, que es una ley absolutamente justa y valedera, no tenga poder para eh, condenarnos, precisamente como perfectamente podría ser si no estuviéramos bajo Cristo. No sé si estoy siendo claro en el asunto. Sí, no, no, perfectamente. No, es que no estoy agregando nada porque está siendo clarísimo, Pedro, la verdad. En cuanto a liberarnos, de la maldad presente del mundo, no significa que nos libera de la maldad presente en el mundo, que nosotros andamos en un mundo rosado, que Claro. en un mundo. Sí, no, no es. No es un mundo Pimpinela, no, Claro, no, somos libres del ciertamente mal de no. las aflicciones, Somos pero libres de nuestro propio mal que claro, generamos pero nosotros en el mundo. ujú, Porque nosotros, aunque no estamos exentos de los problemas, todas las cosas obran para bien en nosotros. Y por claro, lo tanto, el mal negativo, la negatividad del mundo también tampoco obra en nosotros, porque aún las cosas malas que nos pasan obran un eterno peso de gloria en nosotros. Y eso es una gran ajá, liberación. Y eso a veces los sí, sí. cristianos no lo toman en cuenta, ¿vos sabés? Y a mí me sorprende un poco que no somos conscientes de que incluso las cosas que son malas desde un punto de vista, digamos, superfluo o mundano, o quizás desde un punto de vista objetivo, la muerte de un ser querido, una enfermedad. Claro, lo que pasa es O, que, a ver, desde el punto de vista de la experiencia, cuando vos estás experimentando eso, no es tan superfluo desde el punto de vista sentimental. Eh, exactamente, pero claro, pensándolo en frío, sí lo es, ¿no? exactamente. Y lo que para de repente, para un inconverso, puede ser símbolo de juicio, ¿no? Y el mundo se le puede estar derrumbando, justamente para el cristiano, es un signo de que Dios le está moldeando, ¿no? Cincelando, formándolo a la imagen de Cristo, como decías vos, lo que dice Pablo en Romanos 8, ¿no? Efectivamente. Y claro, y con esto queremos ser cuidadosos en el sentido de que no queremos decir que los sentimientos o el sentimiento de cierta aflicción no sea real o no debería estar. Esa Ujú. superficialidad nosotros no la vamos a mandar. Obviamente que la disciplina o la prueba en el momento no es causa de gozo, ¿no? No vamos a andar Claro. fingiéndonos acá. Nosotros no somos griegos, así que no estamos con el estoicismo Mm. ni apretando los dientes frente al dolor como si fuéramos una especie de estatua. No, somos seres reales, sentimos dolor, tenemos afectos y tenemos debilidades. Pero somos librados del mal sin sentido que rodea al mundo. También dice que somos liberados de la esclavitud de Satanás. Y sí, porque nosotros ahora somos de Dios, somos comprados por Dios, totalmente redimidos por Dios. Pasamos del reino de tinieblas al reino de luz. Y a quien debemos temer, reverenciar y temer es a Dios, porque a Él le Claro. pertenecemos, no le pertenecemos a Satanás. Y Satanás no puede obrar en nosotros nada que Dios no le permita. Y por lo tanto estamos liberados
de su dominio. Sin embargo, los que permanecen en incredulidad y los que permanecen en oscuridad sí están bajo el dominio del demonio y sí, ciertamente, él es su Dios Ah, por propia ese elección. es su padre, ¿no? Es lo que Jesús le decía a Efectivamente, los fariseos, ¿no? Ustedes son de su padre el efectivamente. diablo. Entonces, en ese sentido, nosotros ya estamos liberados de esa esclavitud de Satanás. De la misma forma que Dios liberó a los hebreos de la esclavitud egipcia. ¿No? Los Ujú. sacó, los liberó, derrotó. El enemigo ha sido derrotado en nosotros, en todos los salvos, para poder ejercer Dios un dominio completo. Porque donde está Dios, no hay más nadie. Lo dijo claramente Jesucristo. La casa del hombre fuerte es saqueada por el hombre más fuerte. Cuando viene el hombre más fuerte, lo ata al hombre fuerte, le saca todo. Y bueno, y eso somos nosotros, ¿verdad? Y también hemos sido dominados, liberados del dominio del pecado. Eso no quiere decir que nosotros no seamos pecadores aún, y no quiere decir que no seamos tentados por el pecado, pero debemos admitir que ya el pecado no es la única opción. Ahora hay una No, opción de santidad, hay una opción de hacer lo correcto, ahora hay una opción de agradar a Dios, ahora hay una inclinación, una conexión, porque el que está en nosotros no es una señorita, ni un pequeño pajarito, es el Espíritu Santo, la claro, tercera persona de la Trinidad que obra en nosotros voliciones santas. Y tenemos que confesar para nuestra propia vergüenza que cuando pecamos, pecamos voluntariamente. Pero exacto. el dominio del pecado ya ha sido desterrado porque nosotros ahora sí podemos hacer lo que es correcto. Claro, hay Ahora algo que se sí, quiebra y que te da la libertad de poder actuar de otra forma, ¿no? efectivamente. Hay un libro clásico, que puede ser una buena ilustración, capaz que vos lo leíste, Los Miserables, es muy conocido. Sí, sí, sí. eh, Alejandro que Dumas. no, Los Miserables es de Víctor Hugo. De Víctor Hugo, tenés razón, eh, tenés razón. pero ahí en Los Miserables hay un protagonista, Jean Valjean, que el loco estuvo preso, no sé si 20 años, una cosa así. Y entonces cuando al tipo lo liberan, ¿no? Un sacerdote lo acoge y lo trae a su casa y todo, y en la casa le roba cosas de valor, ¿viste? O sea, un desagradecido total. Y este sacerdote va y lo perdona. O sea, a pesar de que le dio cobijo, ¿no? Lo trajo, lo perdona igual. Y ese perdón fue como que lo liberó al loco, ¿no? Y vos ves que a partir de ahí, que es el principio del libro, no estoy spoileando nada porque lo van a leer en las primeras páginas, a partir de ahí se produce un cambio en este hombre que le permite eh, vivir para los demás, que básicamente lo que hace en el correr del libro, en el correr de la novela. Notable. Así que tenés razón, es de Víctor Hugo. La pregunta es, Mm. ¿de Víctor Hugo Morales? Bueno, No, seguimos. no, no, por favor. No, Son esos eso, chistes que no eso no se deberían ni puede, siquiera hacerse. no se podría leer eso. Nos fuimos, nos fuimos. Continuamos. Sí, 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 porque terrible. Bueno, Bueno, eh, nos quedamos entonces, vos habías dicho que somos libres de la esclavitud de Satanás, somos libres del dominio del pecado, ¿no? De las y aflicciones, también, del sí. aguijón de la muerte, dice, y de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna, ¿no? No, esto es perfecto, porque somos libres del mal de las aflicciones generadas por un mundo sin sentido y caído, y somos también del aguijón de la muerte, porque el que está en Cristo no morirá para siempre, porque de hecho cae su cuerpo a tierra, pero su espíritu va al Señor. Y de hecho el espíritu va al Señor no solo para permanecer como un espíritu, sino para en algún momento, cuando llegue el momento de la glorificación, recibir un nuevo cuerpo para vivir para siempre. La eh, muerte está derrotada. Amén. La Me muerte gusta está cuando con... Pablo viste en 1 Corintios 15, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿No? ¿No? Exactamente, exactamente. Eh, Bueno, y ahí se suma, ¿no? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Porque si bien todos hemos de morir, no todos moriremos para siempre. De hecho, nadie muere para siempre porque las almas que van a la condenación también están conscientes. ujú. Pero es verdaderamente ir a la condenación es una muerte, ¿no? Lo que la Pero Biblia sí, llama la segunda muerte. claro, pues es una ¿No? separación de Dios, ¿no? Es una separación Exactamente. eterna de Dios. Y además, como es redundante, dice que somos liberados de la condenación eterna. La libertad consiste también en su libre acceso a Dios. Ahora,
aquí hay un punto sumamente vital, ¿no? Nosotros podemos en cualquier momento del día, incluso lo hacemos ahora antes de comenzar a grabar nuestro podcast, oramos, vamos a Dios, pedimos, Ujú. rogamos, estamos en contacto con Dios en cualquier momento del día, podemos acceder a Él. Y no es que sea tan fácil llegar ante la presencia de Dios, pero es fácil por Cristo. Él nos ha abierto un camino nuevo a través del velo de su propia carne, como dice la Escritura. Y eso es maravilloso, debemos reconocerlo. Y como decíamos anteriormente, ahora estamos en capacidad de obedecer. Ah, El inconverso no está en capacidad de obedecer, no y el puede hacerlo. deseo. Mm. Y ahora tenemos, exacto, porque tenemos el deseo, tenemos la voluntad, tenemos la capacidad de. La capacidad, no solo Dios nos da el deseo, sino que nos da la capacidad, el obrar, el hacer, el querer como el hacer, como dice claramente la Exacto, Escritura. exacto. Y no lo hacemos por un temor servil, como se puede servir a un ídolo, o como se hace en el paganismo, sino que lo hacemos porque Él es nuestro Padre, porque nos ama y porque tenemos una mente voluntaria. Es que accedemos con la conversión a tener la mente de Cristo Ah, y empezamos a aprender qué es aquello que escribió Pablo de que comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. perfecto. Empezamos a comprender que la vida vivida en Cristo es la mejor cosa que nos puede pasar, que no Sin duda. puede, que no hay ninguna cosa mejor y que ninguno de los placeres mundanos, de los diversos placeres que el mundo puede ofrecer, terminan siendo nada más que un plato de potaje por el que Satanás te cambia la primogenitura. Y eso no te deja de ser ninguna cosa más que lo que fue en aquel momento con Esaú y con Jacob, que es una tragedia, ¿no? Es una tragedia, no es una Mm. tragedia griega, es una tragedia judía. Sí, Es una cosa tremenda pero una tragedia al fin. en la que saciar el apetito animal para Esaú le costó todo. Le costó todo. Sí. Y cuando procuró, fuera de tiempo y fuera de orden, un arrepentimiento o un remordimiento, ya estaba perdida la cosa. En Ujú. este caso nosotros podemos, en este sentido, logramos tener una mente voluntaria. Es el Espíritu Santo el que nos habla a través de la Escritura. Por eso esto es básico, alimentarse de la Escritura diariamente, Sin para que duda. la mente sea fortalecida y para que las voliciones se hagan más fuertes en nosotros, ¿verdad? Sí. Y necesitamos un recordatorio permanente, ¿no? De quiénes somos, de dónde estamos, de a qué venimos, de para qué existimos, para qué fuimos creados. Este, justamente el hecho de que, por ejemplo, eh, Pablo, ¿no? Pablo, por ejemplo, en Gálatas dice en un momento, estad firmes en la libertad que Cristo, con la cual Cristo nos hizo libres, ¿no? No, Amén. no Sí, estén sujetos de nuevo al yugo de esclavitud, ¿no? Digo, exacto. lo menciono porque va en concordancia con lo que dice acá el pasaje. ¿Por qué Pablo lo dice? Lo dice porque se lo tiene que recordar a los Gálatas. ¿Y por qué quedó en Gálatas escrito? Bueno, porque nosotros, cristianos, hoy lo tenemos que recordar también permanentemente, ¿no? Entonces, Totalmente. el volver a las escrituras inspiradas por el Espíritu, que el Espíritu nos habla a través de las escrituras, es algo sumamente necesario para la vida cristiana. Totalmente. Dice, todas estas libertades fueron también comunes a los creyentes, pero perdón, empecé a leer el punto sin consultarte. No, Vamos a no, leer dale, la segunda dale. parte del punto uno. ¿Qué te Sí, parece? dale. Sí, sí, Todas dale, estas dale. libertades fueron también comunes a los creyentes que estaban bajo la ley. Esto es bien interesante, ¿eh? Ujú. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ha ampliado mucho más, pues están libres del yugo de la ley ceremonial, a la cual fue sujetada la iglesia judaica, y en mayor confianza para acceder al trono de la gracia, y en participaciones más plenas del libre Espíritu de Dios, que en aquellas de las cuales ordinariamente participaron los creyentes bajo la ley. Ahí está. Empieza diciendo, ¿no? Que todas estas libertades fueron también comunes a los creyentes que están bajo la ley. Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero nadie en el Antiguo Testamento se salvó por sus propias obras, ¿ok? Ah, claramente. Abraham, Isaac, David, bueno, todos justificados por la fe en Cristo, que iba a venir, ¿no? Que no, para ellos no había venido, sino que iba a venir. Y de la misma forma que nosotros somos justificados por la fe en el Cristo que ya vino, ¿ok? Pero ellos también eran libres de la condenación eterna. Y eran libres de la condenación eterna a través del Señor Jesús y de la obra salvífica del Señor Jesús. Ahora dice, la libertad de los cristianos se ha ampliado mucho más, ¿no?
pues están libres del yugo de la ley ceremonial a la cual fue sujetada la iglesia judaica. Entonces, aunque la salvación es la misma, la experiencia de salvación, se podría decir, cambia, ¿sí? Y de hecho cambia bastante radicalmente. Es como pasar de ver la tele en blanco y negro a verla en colores y HD o 4K, como dicen ahora, ¿no? 8K, ya no sé cuántos K hay. Este, pero la experiencia cambia. Eh, y la confesión acá nos dice, nos da tres cosas en las cuales se amplía de una manera considerable nuestra libertad. Primero, habla del yugo ceremonial, ¿no? Se le dice chau al yugo ceremonial. Los judíos vivían, si vos te pones a pensar y lees los libros de Levítico, de Deuteronomio, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la ley, y mismo la narrativa que te lo muestra permanentemente, los judíos vivían bajo un estrés constante de qué comer, de cuándo hay que lavarse las manos, de cuándo tengo que llevar el sacrificio al templo, el cordero por cada pecado. Bueno, esto fue algo que vimos en el capítulo 19, ¿no? Este, y a nosotros esa mochila pesadísima se nos sacó de encima, ¿no? Tal cual. Es una expansión de la libertad. Eh, Después, es como que tuviéramos un acceso VIP, porque dice que tenemos mayor confianza para acceder. Vos, si te pones a pensar también en el Antiguo Testamento, la forma de acceder a Dios era a través del sumo sacerdote, ¿sí? Eh, que era un tipo solo que una vez al año traspasaba esa cortina gigante que había en el tabernáculo o en el templo, que era el acceso al lugar santísimo, ¿no? Y donde se comunicaba con Dios e intercedía por el pueblo. Y todavía si se equivocaba en algo, moría ahí mismo, ¿no? O sea, este, bueno, hoy ese velo se rompe. A partir de la muerte de Cristo, ese velo queda roto. Entonces nosotros tenemos la libertad de entrar directamente a hablar con el Padre. Amén. Y tenemos directamente la entrada al Padre con confianza de hijos, ¿sí? Sin intermediarios terrenales. O sea, nuestro único intermediario es Jesucristo nuestro Señor, ¿ok? Pero no necesitamos de otro sumo sacerdote, ¿sí? Tan pecador como nosotros para que interceda en nuestra relación con Dios. Tenemos libre acceso al trono de gracia, ¿ok? Entonces, esa es otra ampliación de la libertad que tenemos con respecto a los del Antiguo Testamento. Y por último dice ahí, ¿no? Que tenemos participaciones más plenas del libre Espíritu de Dios, ¿no? Antes el Espíritu Santo venía de forma sobre algunas personas y de forma temporal y por cuestiones específicas, ¿tá? De repente se posaba en un rey, en un profeta, en un juez, para tareas puntuales. Y se expresaba en esas personas con tareas puntuales, ¿no? El caso de Sansón, el caso de David, el caso, en fin, de Samuel, qué sé yo. Hasta Saúl, ¿no? Y estaba el dicho, ¿no? Otra vez, Saúl entre los profetas, ¿no? Exacto. Pero eran manifestaciones puntuales. Hoy, desde Pentecostés para acá, desde el nacimiento de la iglesia cristiana para este lado, el Espíritu Santo, dice, fue derramado sobre los creyentes, ¿m? Sobre toda la iglesia. Entonces lo tenemos derramado sobre nosotros y viviendo permanentemente dentro nuestro, que fue la promesa del Señor Jesús, ¿no? Este, de que Él enviaría a otro consolador. ¿Te acordás que le decía a los discípulos, os conviene que yo me vaya porque te voy a mandar otro consolador, ¿no? Y va a vivir en vosotros. No simplemente va a estar con vosotros, sino en vosotros, ¿no? Entonces, claramente que los del Antiguo Testamento se salvaban de la misma forma que nosotros, pero es evidente de que en el Nuevo Testamento y a partir de la muerte y la resurrección de Cristo y la entronización de Cristo, hay una ampliación enorme de cómo nosotros experimentamos y vivimos la libertad, ¿no? Es perfectamente, sí. Tal cual. Indudablemente que lo que podríamos decir es que la antigua iglesia judaica es la iglesia bebé, la iglesia primitiva, ¿no? la, Ujú. la- la primera iglesia, digamos. Y luego, después de la venida del rey, con la venida del Espíritu Santo, indudablemente llegamos a la madurez, ¿verdad? A la adultez. Por eso es Tal que nosotros cual. siempre decimos que es un sinsentido
idealizar el Antiguo Testamento, ¿no? Como que, ay, si nosotros tuviéramos, ¿no? Aquellos templos y aquellos sacrificios y, ojo, a mí me encantan los grandes templos, me gusta la arquitectura, me gusta la belleza, ¿no? Eso es otra cosa. Pero justamente los movimientos judaizantes que hacen, idealizan todo eso, ¿no? Como si eso fuera mejor, y al contrario, eso era un tipo simplemente de lo que iba a venir, es volver a la tele en blanco y negro cuando la tenés a color, como decía hoy. Efectivamente, efectivamente, tal Podés cual. tener nostalgia de eso, podés tener mucha nostalgia, pero no vamos a negar que lo de hoy es mucho mejor. No, indudablemente, y no solo mucho mejor, sino que en determinados aspectos seguramente mucho más poderoso, ¿no? Claro. ¿Verdad? Porque yo pensaba cuando vos hablabas del templo, en el caso nuestro solo podríamos haber llegado al padre, al atrio de los gentiles, de los temerosos de Dios, digamos, al menos que nos circuncidáramos y habríamos llegado hasta el atrio de los judíos, pero Claro. nunca, nunca mucho más adentro, ¿no? Siempre, siempre mediado, siempre no quiero usar palabras que suenen distintas a lo que quiero decir, pero siempre interceptado por determinados ritos y determinadas, sin embargo, ahora es directo, ¿verdad? Mm, Esto nos tiene que estimular a aprovechar más el libre acceso, ¿no? A claro. no menospreciarlo, a no menoscabarlo, ¿verdad? Siempre, siempre yo aclaro esto, eh, porque a ver, el hecho de que nosotros hoy podamos cerrar los ojos, como decías vos hoy, y en el lugar donde estamos orar, no es que el judío del Antiguo Testamento no pudiera, pero, a ver, el pedir perdón por sus culpas involucraba tener que necesariamente ir al templo a sacrificar. Tal Yo cual. no, yo simplemente me tengo que poner en las manos de Cristo y decirle al Padre, bueno, perdóname mis pecados en los méritos de Cristo, y ya está, porque el sacrificio ya está hecho. ¿Ah? No, y además hay una ampliación de la certeza, porque como si, aunque oráramos como aquel publicano de la parábola de Jesús, Padre o Señor, sé propicio a mi pecador, Mm, él podría ir, levantarse con cierta certeza. Nosotros tenemos una plena certeza porque pedimos perdón claro. en el nombre de Cristo. Y sabemos que está sellado. Y él, como vos decís, dependía después de ir al templo, a hacer el sacrificio, pedir Ujú. perdón. No es que no recibiera el perdón, No, porque no, el perdón se claro, recibía de la misma manera, pero sin no es la duda. misma certeza, no es la misma cercanía. No, y Tal como cual, decíamos, digo, y la experiencia no es la misma. Lo que sí, tal cual. y esto lo quería aclarar también, el hecho de que tengamos este libre acceso y que tengamos este libre acceso como hijos, no quiere decir de que tengamos que tratar tampoco a Dios como un amigote cualquiera. No, ¿Ah? no, eso es totalmente inconveniente. No, porque a veces que viste que hay gente que le das la mano y te agarra el codo, y con Dios hace lo mismo. La confesión habla ahí de mayor confianza, ¿tá? Pero no de irreverencia. Exacto. No debemos ser irreverentes, ¿sí? Eh, por ejemplo, el libro de Hebreos dice, nos manda a servir a Dios, dice con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. O sea, necesitamos seguir teniendo esa visión de Dios de un Dios al cual hay que respetar, hay que honrar, como un hijo respetuoso honra a su padre, ¿no? No, Tal eh, cual. yo sé que en estas épocas modernas los hijos y los padres son como, los padres quieren hacerse amigotes de los hijos, pero no es lo correcto. O sea, tiene que ser amistoso con su hijo, evidentemente, pero uno es el padre y otro es el hijo y esos roles hay que respetarlos. Lo mismo con Dios. Efectivamente, digo, perfectamente. ¿Quieres avanzar al punto número 2? Vamos a leer el punto número 2. Dice así, Dios es el único Señor de la conciencia. Por tanto, en asuntos de fe y adoración, la ha dejado libre de doctrinas y mandamientos humanos, que sean contrarios a su palabra o añadidos a ella. De manera que creer u obedecer de conciencia tales doctrinas o mandamientos es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y el requerimiento de una fe implícita y de una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Y Es un punto pa- pa- formidable y parece, sumamente reformado. parece un trebalengua, pero vamos a No, no, decirlo. no, 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 eso es bastante Confío en muy, que lo vas a desentrañar espectacularmente. Dios lo quiere así. O sea, Dios obviamente que es el único Señor de la conciencia porque Dios es el Señor de todo y es el autor de la conciencia humana. Por lo tanto, en asuntos de fe y adoración, nosotros debemos seguir lo que la Escritura dice y lo que nosotros entendemos que la Escritura dice. Nuestro leal saber y entender, esto lo afirma claramente Lutero, ¿no? Este, por lo tanto, si yo tengo una convicción de que la Biblia dice tal cosa,
y participo de una religión que dice tal otra, yo tengo que obedecer lo que creo que la Biblia dice. Por Ah, supuesto que tengo que estar convencido, que tengo que ser estudioso, que tengo que ser cuidadoso, que he de escuchar a aquellos que tienen un poco más de experticio de conocimiento, pero en última instancia, Dios va a juzgarme por lo que yo creo, con referencia únicamente a la Escritura y no a los mandatos o dictados de la denominación que yo tenga, en el caso del cristianismo, o de la religión. Hay algunos sí, hermanos que por eso que Lutero decía, ¿no? Bueno, en la defensa ante la dieta de Worms, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, ¿no? Y exactamente. por tanto no puedo retractarme, ¿no? Y cuando se lo acusaba de que esto podía generar un caos porque se alejaba del magisterio único de la iglesia, él dijo, es preferible ese caos a que se enseñe cualquier cosa y todo se tenga que sujetar. Hay muchos Claro. hermanos que siguen algunas prácticas tocante al bautismo, tocante a la Santa Cena, tocante a varias cosas que, no, que son la costumbre en su denominación, pero no se han detenido a pensar si son lo que la Biblia dicta, si es el sentido bíblico del asunto. Y hay que decirlo, nosotros somos responsables por lo que creemos y somos responsables ante Dios porque nos ha dado la escritura. Esto significa que nosotros no creemos en la iglesia corporativa o desconocemos el magisterio de la iglesia. No, de ninguna manera, ni lo No, uno ni lo otro, ¿no? Ni tanto ni tampoco, como decía mi claro. abuela. Ni tanto ni tampoco. Pero sí debemos ser conscientes de que nosotros tenemos que ser responsables de creer. Sobre todo nosotros los varones también, no porque nuestras hermanas tengan ninguna minusvalía de ninguna especie. Pero nosotros Ujú. como cabeza de hogar debemos Eso. tener mucho cuidado de lo que transmitimos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y las hermanas que están solas, que no tienen un varón de cabeza, bueno, también son responsables de estos asuntos. Y las madres son responsables de lo que enseñan a sus hijos en las casas, Sin duda. ¿verdad? Porque la madre es la primera y quizás la mayor institutriz que un niño pequeño tiene por el tiempo que pasa con él, ¿verdad? A pesar que los tiempos modernos han modificado un poco ese asunto. Pero nosotros estamos libres de doctrinas y mandamientos humanos. Por lo tanto, aquello que es costumbre en mi denominación, pero que yo no encuentro en la Biblia, no he de obedecerlo. Claro. Sencillo, bien Por lo menos claro. no tenés la obligación de obedecer. No tengo la obligación de obedecerlo. Y yo te voy a decir, esta es una opinión personal. Es Bueno, mejor no dale. obedecerlo. Si no estoy de acuerdo, es mejor no obedecerlo. No, No, o obviamente. sea, si yo no, o sea, yo te digo que si yo veo que en mi denominación hay algo que no me gusta y no lo creo, no lo hago. Y muy sencillo, ¿verdad? En este caso, es verdad, y no vamos a andar fingiendo, que nosotros tenemos un altísimo porcentaje de acuerdo con la fe presbiteriana, ¿no? Pero eso es Ujú. porque la fe presbiteriana está de acuerdo con la Biblia. Claro. No es porque nosotros seamos presbiterianos y después cristianos. Nosotros somos cristianos y Exacto. manifestamos nuestra fe expresándola de una manera que tiene un nombre, un apellido, simplemente porque es una sistematización, una expresión misma, moderna. Perfectamente podríamos ser cualquier otro nombre que se quisiera dar en la Mm. historia o que apareciera en la historia. Que a Pero el ver, asunto acá sí, que tiene sus tradiciones. O sea, porque, a ver, es lo que tiene, decimos exacto. siempre, no hay congregaciones libres de tradiciones, denominaciones No, libres de no. tradiciones, ¿no? Las tradiciones de orden o las costumbres humanas no son malas en sí mismas. El problema no es que existan las tradiciones, el problema es que si te las exigen como un requisito para la santidad y atan tu conciencia a eso, ¿no? Que es lo que Jesús decía acerca de los fariseos, ¿no? Que ponían un yugo demasiado pesado sobre la gente que no tenía que estar. Entonces, si Efectivamente. vos vas a la iglesia, por ejemplo, y viene el pastor y te dice, no, de ahora en más, hermano, usted tiene que venir sí o sí de saco y corbata. Y si usted no viene de saco y corbata, usted no es santo y se va a perder en el infierno. Pará. ¿Dónde está en la Biblia Claro. eso? Si Ese es el tema. la hermana que no venga de pollera viene vestida de varón. Bueno, es medio mucho. Claro, No, no, claro, ¿viste? seguro, es medio mucho. No podrá Pero venir de claro. vestido, pastor. No podrá venir de vestido, que no venga. O sea, es mucho. O sea, evidentemente Pero mira, es, pero eso, en un lenguaje más formal, es lo mismo que hizo la Iglesia Católica. La Iglesia claro. Católica, la Iglesia Católica anatemizó a un montón de gente, eso quiere decir que los declaró malditos por no creer determinadas doctrinas que se las inventaron en el camino, ¿no? Totalmente, Como la totalmente. Asunción de Te digo una María, cosa como... te digo una cosa que vos siempre me mencionas, tus amigos católicos, te van a quedar, no te va a quedar ninguno.
sea, claro que Pero seguir por este camino, cuando terminemos el último capítulo de la confesión, no te queda ni un amigo. no, yo tengo un gran amigo católico romano al cual Bueno, aprecio cuida, mucho, quiero mucho y creo que el tipo tiene una gran devoción por nuestro Señor Jesucristo. Pero, pero la institución a la cual pertenece me cae muy mal. ¿Qué voy a hacer? sí, no, la verdad que, y haces bien que le quede más. Seguramente llegará su tiempo también para salir de ahí. Y como Salir de sabés, bueno, ella, pueblo además, mío. además de este amigo, ¿tá? Tengo dos amigos más que ellos no me conocen, pero yo sí, que son Tolkien y Chesterton, y que van a seguir siendo mis amigos a pesar de que hubiesen pertenecido a esa nefasta institución. Efectivamente. Bueno, no sé si los volverás a ver a esos amigos, pero este, supongo, esperemos que sí. Yo espero que sí. Esperemos que sí. Indudablemente es lo que estamos hablando. No debemos seguir nada que sea ni hablar contrario a la palabra o añadido a ella. De manera que creer o obedecer de conciencia tales doctrinas o mandamientos es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Acá hay es una cosa muy importante. Qué bien que está dicho, Porque, ¿no? exacto, porque eso es tremendamente importante. Porque yo puedo tener una libertad de conciencia, porque, como escribió Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero si yo ato mi conciencia a mandamiento de hombres, estoy menoscabando la libertad con la que Cristo me hizo libre. Y eso Claro. no es un asunto menor. Eso sí que no es menor, porque quiere decir que yo menosprecio la libertad con la que Cristo me hizo libre para hacerme esclavo de mandamientos humanos, para Sí. hacerme esclavo de hombres. Y la escritura nos manda a no ser esclavos de hombres, sino ser siervos del Dios Altísimo. Y eso Claro. hay que tener mucho cuidado. O sea, traicionar la verdadera libertad de conciencia quiere decir que si yo, por ejemplo, creo, vamos a poner un ejemplo trivial, de que no habría que celebrar la cena todos los domingos. Ujú, Y otros creen que sí. Pero yo, bueno, me sujeto a una cuestión de comodidad, para no discutir, para ser simpático. Y ujú. bueno, lo vamos a hacer. ¿Qué estoy haciendo? Estoy renunciando a mi libertad de conciencia. Parece trivial. No, no lo es. No lo es porque yo tengo que seguir mi conciencia que me alumbra en la escritura. Mi guía tiene que ser la escritura. Y yo tengo que apelar en oración al Espíritu Santo y a la guía mi comprensión de la palabra de Dios. Porque eso muestra que para mí la guianza es Él. Es verdad que leyendo el mismo pasaje con el mismo capítulo por delante, podemos vos y yo llegar a conclusiones que no sean exactamente iguales. Cada uno debe seguir lo que está plenamente convencido. Por otra Totalmente. parte, estoy seguro Ahí, que los que son guiados por el Espíritu Santo no llegan a conclusiones muy diferentes. Podrán diferir un poco más o menos, pero en general hay un andanivel. Lo ujú. importante es no renunciar a lo que yo veo en la Escritura. Disculpa que te corté, Diego, ya lo sé, No, pero no, ya te no, no, al dejo. contrario, se estaba cortando yo. Lo importante es no renunciar a lo que yo veo en la Escritura para acomodarme a lo que dicen en la religión a la que voy. No, Ujú. no, eso no debe hacerse. Sí, yo creo Adelante. que, no, que vos ahí ponías el ejemplo, por ejemplo, de tomar la cena, que es es un ejemplo que viene bien para también decir de que a veces que hay cosas que yo puedo estar en contra en mi conciencia, no pensarla de la misma forma, pero como mi rol no es el de gobernanza, eh, no es que necesariamente yo esté apoyando algo que va en contra de lo que yo pienso. Quiero decir, vamos a suponer, ¿no? Imagínate que yo piense de que la cena tiene que sí o sí hacerse todos los domingos, ¿está? Que no voy a decir si es el caso o no, pero vamos a suponer, ¿sí? Y vamos a suponer que mi iglesia dice no, la cena se toma solamente en Navidad, ¿tá? Eh, Obviamente que mi conciencia me dice, no, eso está mal. Entonces, lo que correspondería no sería por unanimidad así, ¿sí? Es decir, bueno, entonces me voy de iglesia. Me voy de la iglesia, rompo todo, ¿no? Lo que correspondería, creo yo, sería hablar con las autoridades, hablar con los ancianos y que juntos busquemos la guía del Espíritu, ¿no? O sea, creo que el camino correcto es no dejarlo así nomás, porque si hay algo en mi conciencia que me está dando vueltas, puede ser un tema mío, puede ser un error mío, o puede ser que realmente el Espíritu me esté hablando y me use para cambiar cosas en nuestra congregación
que sirvan para adorar mejor a Dios, o sea, para adorarlo como Él quiere, ¿tá? Entonces, creo que ese es el camino. El buscar, no simplemente el buscar la concordia para, bueno, para quedarnos cómodos, como decías vos, y listo, ¿no? Y acá estoy cómodo y no me muevo. Sino a veces que hay que tener esos pequeños roces, en el buen sentido, con amor siempre, y bueno, y a través de la guía del Espíritu, ancianos, ovejas, diáconos y la iglesia en general, buscando la voluntad de Dios. Tal cual, tal cual. Dice finalmente este punto que el requerimiento de una fe implícita y de una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Porque hay que decirlo, que la verdadera fe, si hay algo que no es ciega. ¿No? La fe. Salvo en el catolicismo romano. Bueno, ahí va la bomba otra vez. Es que O sea, es inevitable. escúchame, igual lo que escuchas ya saben que nosotros somos presbiterianos, no es necesario No, pegarnos. no pasa que se me viene a la cabeza ahora, me hiciste reír, me van Yo, a odiar. yo, yo creo que está claro que nosotros somos presbiterianos y que no somos romanos. Digo, porque si no me ponen romano, no, nunca van a escuchar. Yendo al punto, la fe verdadera es una fe que se apoya en el espíritu y en la mente. ¿No? Siempre hablamos del culto racional del que habla el capítulo 12 del libro de Romanos. La fe ciega, la fe que acepta dogmas sin analizarlos, sin tamizarlos, sin pasarlos por la doctrina. No estoy hablando de evidencias extrabíblicas, estoy hablando de la Biblia. Concretamente, no es una fe buena, no es una fe madura, ni siquiera es una fe, yo te diré que ni siquiera pasa el tamiz, es una fe demasiado débil, ¿verdad? Porque yo puedo lanzar un montón de cosas. Sin embargo, la Biblia llama noble a los bereanos porque analizaban los dichos de Pablo a través de la Escritura, al tamiz de la Escritura. Después, en nuestra época moderna, hay un montón de evidencia extrabíblica que refuerzan la veracidad de la Escritura y su historicidad y los hechos que la misma relata. Eso está fantástico. Pero yo no tengo que fijarme en lo que dicen los apologistas modernos, sino en lo que dice la Escritura. Y mi mente tiene que ser iluminada y yo razonablemente tengo que apoyar mi fe en mi razón. Fe y razón no están separadas, todo lo contrario. No, me niego absolutamente ese concepto. No, la fe no piensa. Bueno, no, si la fe no piensa, no es fe. No. Está bien claro, será fanatismo, será devoción, será religiosidad, pero no, la fe piensa. ¿Cómo no va a pensar la fe, por favor? Si no, ¿cómo vamos a ofrecer un culto racional? ¿No? Por lo tanto, este punto es muy bueno porque nos habla de la libertad de conciencia y de la conciencia que está sometida únicamente a la Escritura mediante la guianza del Espíritu Santo. Claro. Y eso creo que no ofrece discusión. No, y me gustó este capítulo porque justamente, ¿no? Es un llamado al cristiano a educarse en la fe, ¿no? Porque efectivamente, quieras o no, esto que me causó gracia, ¿no? Que se me vino a la mente, la Iglesia Católica. Lo que pasa es que la Iglesia Católica durante mucho tiempo enseñó acerca de una fe implícita, ¿no? Roma históricamente enseñó que el laico, el creyente de a pie, no tenían que entender nada de la Biblia y teología. Que eso era para no, los... es que no, es que cuando el Eso, laico empieza a entender Biblia y teología se va a la Iglesia Católica. claro, pero Claramente. el concepto de Roma es ese, ¿no? Que los que tienen que saber de Biblia y teología justamente son los sacerdotes, los obispos y demás, ¿está? Y que a vos, como ciudadano, como cristiano de a pie, te basta con tener una fe implícita. Confía que la iglesia enseña lo que está bien, ¿no? Que lo que la Santa Madre Iglesia te dice que creas, cree eso, que no hay problema. Y claro, este es un llamado grande, a al cristiano a justamente analizar y estudiar lo que la Escritura dice, porque vos no te salvás por lo que cree tu iglesia. No. Vos te salvás por tu fe personal en la palabra de Dios y en la obra de Cristo, en creer en la Amén. obra de Cristo. Y Dios te dio inteligencia y razón para que la uses, no para que se la alquiles a un cura o se la entregues a un concilio, ¿no? Claramente, claramente. Bueno, pero vos decías que este capítulo te gustó. Te va a seguir gustando porque nos quedan 3 puntos más que no vamos a desarrollar en este episodio porque el tiempo se ha ido volando. La verdad que hemos estado ya bordeando los 45 minutos del episodio. Creo que está bueno. Sí. Fue lejos.
Pero ha sido realmente un gusto estar contigo otra vez, Diego. Mandamos un fuerte saludo a los amigos, pongan un me gusta, nos alienta mucho en los comentarios. Suscríbanse, compartan el coso. Miren que hay que Diego tiene un misterio. De repente, en el próximo episodio lo develamos. Pero por lo pronto nos vemos. Chau. Nos vemos. Abrazo grande.